estimados estudiantes de la carrera de Biotecnología de la Universidad Nacional. El día de hoy, dentro de los temas del curso de Inmunología para Biotecnología, vamos a hablar del procesamiento y la presentación de antígenos. Con esto vamos más o menos cerrando un círculo del que hemos venido hablando. Ya hemos hablado de diferentes partes de la respuesta inmune, tanto la innata como la adaptativa. Y lo último que habíamos visto era la función de los anticuerpos durante la respuesta humoral. Pero bueno, hemos hablado de fagocitosis, hemos hablado del sistema de complemento, de la activación de la respuesta inmune. ¿Cómo es entonces que se activan a las células de la respuesta inmune adaptativa para dar esta respuesta, para cumplir con sus funciones? Bueno, ya sabemos, porque lo hemos visto, que los macrófagos y las células dendríticas son las que le presentan estos antígenos a las células de la respuesta adaptativa. Pues vamos a ver cómo es que estas células realizan ese proceso. Ya habiendo estudiado el tema de la fagocitosis, bueno, cómo hacen la presentación de estos antígenos. Entonces vamos a hablar precisamente de la presentación del procesamiento antigénico, la estructura del complejo mayor de histocompatibilidad, que así se llaman las moléculas que hacen la presentación, las moléculas de donde se debe presentar el antígeno. Y hablaremos de la presentación vía el complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2, porque son dos categorías de estas moléculas, de estas proteínas. Para que el linfocito T pueda entender al antígeno, tiene que estar metido dentro de un contexto molecular. ¿Quién es el contexto molecular? El complejo mayor de histocompatibilidad, tipo 1 o tipo 2. Entonces, el péptido que va a funcionar como antígeno tiene que haber sido procesado y metido dentro del complejo mayor de histocompatibilidad, para que entonces el linfocito, como vemos aquí, cuando viene a interpretar ese antígeno, tiene que interpretarlo adentro de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, ese es el contexto molecular para que el linfocito entienda, ¿no?, el mensaje. Entonces, para que se dé la respuesta inmune adaptativa, dijimos, el antígeno del patógeno, los antígenos tienen que ser procesados y presentados a los linfocitos T, que van a entenderlos si están metidos, como dijimos, en estas moléculas del MHC, que se llama así por sus siglas en inglés, ¿verdad? Major Histocompatibility Complex, o complejo mayor de histocompatibilidad. Que, como dijimos, hay dos tipos: la clase 1, como lo que vemos aquí, y el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, como vemos acá. Todas las células del cuerpo expresan el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, que sería este que vemos acá. Entonces, esto es muy importante porque cuando estas células somáticas o corporales están infectadas por un virus o tienen marcadores cancerígenos, pueden presentar esos marcadores a las células T, a los linfocitos T. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 se encuentra en las células APCs, en las células presentadoras de antígenos, que, como habíamos dicho, eran muy especialmente las células dendríticas, los macrófagos y también los linfocitos B. Entonces ellos tienen complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, en donde se toma el patógeno, se procesan los antígenos proteicos, ¿verdad? Y estas proteínas eran los antígenos por antonomasia, y se le presentan a las células T, en este caso de ayuda. Vean que desde acá ya podemos ver que la estructura del complejo mayor tipo 1 y tipo 2 es un poquito diferente. Vean que el tipo 1 tiene una cadena pesada y asociada a él una globulina que se llama microglobulina beta 2. En cambio, el complejo mayor de histocompatibilidad tiene dos cadenas más largas, ¿verdad? Ambas cadenas pues ensartadas dentro de la membrana plasmática. Entonces, tenemos que las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 presentan porciones cortas del péptido. O sea, el péptido tiene que ser procesado y lo que presentan son porciones cortitas de ese péptido. ¿Y a quién se lo presentan? El antígeno se lo presentan a los linfocitos T CD8 positivos. O sea, que tienen el cluster of differentiation tipo 8. Linfocitos T CD8 positivos, que también los conocemos como linfocitos citotóxicos, porque esos linfocitos pueden venir y matar a una célula que está, por ejemplo, infectada. Entonces aquí vemos la célula infectada por un virus que le presenta mediante el complejo
mayor de histocompatibilidad tipo 1 el antígeno al linfocito CD8 positivo. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 también presentan versiones cortas, porciones cortitas de ese antígeno, de ese proteína antigénico, pero a los linfocitos T CD4 positivos, o sea que tienen el cluster of differentiation tipo 4, que se llaman linfocitos TH o T helper o linfocitos T de ayuda. Entonces aquí vemos una célula presentadora de antígeno que tiene el complejo mayor de histocompatibilidad 2 y que está activando a un linfocito CD4 positivo. Entonces esos son más o menos los mecanismos básicos que son importantes de comprender. El origen de los antígenos. Bueno, para el complejo mayor de histocompatibilidad 1, los antígenos son endógenos, es decir, tienen origen intracelular. Entonces veamos aquí, sea que sean antígenos de un virus o de algo que hay, ya está adentro de la célula, está dentro de la célula, o podrían ser antígenos propios, por eso son endógenos, son de origen intracelular. Esos son presentados mediante el complejo mayor de histocompatibilidad 1, que vean que se ensambla aquí a nivel del IR, o sea del retículo endoplasmático. Para el complejo mayor de histocompatibilidad 2, el origen de los antígenos presentados es exógeno, o sea, viene de afuera de la célula. Imaginémonos un patógeno que está afuera y que va a entrar a la célula. ¿Cómo tiene que entrar ese patógeno? Por la vía de la endocitosis, o sea, tiene que pasar a un fagosoma, después tiene que unirse a un lisosoma, ¿verdad? Tiene que formar un endosoma, entonces se llama la vía endocítica. Cuando cualquier cosa que va para adentro de la célula es endocitosis, cualquier cosa que va para afuera es exocitosis. Entonces, para el complejo mayor de histocompatibilidad 2, los antígenos son exógenos y tienen que entrar por la vía endocítica, ¿sí? Y ahí son unidos al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que sale y le presenta ese antígeno a una célula CD4 positiva. Existe un tema también que se llama la presentación cruzada. O sea, en términos generales, antígenos endógenos para el MHC1, antígenos exógenos para el MHC2. Pero está el tema de la presentación cruzada que se puede presentar cuando, número 1, cuando el complejo mayor de histocompatibilidad 1 puede presentar también antígenos exógenos. O sea que a él no le tocaría presentarlos porque le tocaría el MHC2, pero podría ser que el MHC1 en ocasiones presente antígenos exógenos. Eso sería presentación cruzada. ¿Cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad es que cuando los antígenos son procesados por autofagia, ¿qué es la autofagia? Es otro tipo de muerte celular programada. Ya dijimos que no solo existía la apoptosis y la necrosis, sino que existen un montón. Y entonces, en una muerte celular programada, muy especial, que se llama autofagia, la célula comienza a encerrar partes suyas, digamos mitocondrias viejas o partes viejas de la célula, porciones viejas del citosol, y las empieza, o con anomalías, y las empieza a encerrar en membranas derivadas del retículo endoplasmático. Y va a formar ahí un autofagosoma, que después va a venir a unirse a lisosomas, y entonces el autofagosoma va a reciclar y a degradar las partes propias de la célula que estaban ahí. Entonces, eso se llama autofagia, muerte celular por autofagia. Cuando los antígenos son procesados por autofagia, podría darse que el complejo mayor de histocompatibilidad 2 presente antígenos propios internos de la célula. Entonces, ven, lo importante de entender es que esto de aquí arriba, el origen de los antígenos, es así para el MHC1 y para el MHC2, para el 1 endógeno, para el 2 exógeno, pero que puede haber presentación cruzada al revés en estos casos, por ejemplo. Y entonces empezaríamos a hablar acerca de la estructura que tienen las proteínas del MHC1 y 2. Como las vemos acá, son proteínas de membrana, están en la membrana de las células. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, vean que va a tener, ambos se van a unir al TCR. ¿Qué era el TCR? El receptor de los linfocitos T. Pero en el caso del MHC1, el correceptor es CD8 y en el caso del MHC2, el correceptor es CD4. Aquí vemos más o menos la estructura. Vean que las moléculas MHC1
¿verdad? Aquí tiene una cadena larga que tiene las unidades alfa 1, alfa 2, alfa 3 y está asociado a la microglobulina beta 2, que esta no tiene enlace a la membrana. Y en esta hendidura, en este cleftica, es donde se une el antígeno procesado. Para el complejo mayor de histocompatibilidad 2, entonces tenemos dos cadenas, una se va a llamar alfa y otra se va a llamar beta. Alfa tiene las unidades alfa 1 y alfa 2 y beta tiene las subunidades beta 1 y beta 2. Vean que estos dominios inmunoglobulina están estabilizados por puentes disulfuro intracadena. Las dos tienen alfa hélices, ¿verdad? Hidrófobas que las anclan a la membrana plasmática de la célula en cuestión. Y el sitio de unión del antígeno que se va a presentar es esta hendidura que se forma entre alfa 1 y beta 1. Aquí está el sitio de unión al antígeno que se va a presentar. El MHC1, entonces aquí lo vemos, alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta globulina. Recuerden que estos son dominios inmunoglobulina. Y aquí veníamos la representación en un modelo de cintas, ¿verdad? Aquí en este cleft es donde se va a unir el antígeno. La cadena pesada en MHC1 es polimórfica y cuando no ha sido unida todavía por un antígeno, tiene que ser estabilizada. Estas proteínas son estabilizadas mientras no estén unidas al antígeno por proteínas de ayuda. En bioquímica las proteínas de ayuda las llamamos chaperonas. En el caso de las chaperonas que ayudan a la cadena pesada cuando todavía no tiene el antígeno unido, tenemos la calmexina, ¿verdad? Que es muy importante. Y la calmexina debe ayudar mientras ella no esté unida al antígeno y ni esté asociada a la microglobulina beta 2. Y la otra porción es la microglobulina beta 2, que también va a cumplir una función estabilizadora cuando ya se une al complejo, y esta la vemos pues acá. Las chaperonas, como dijimos, no son una, son varias. ¿Cuáles son importantes en el caso del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1? La ERP57, la calreticulina, la tapacina, la PDI, que es una disulfurisomerasa, una proteína disulfurisomerasa. También es importante la proteína TAP, que es la proteína transportadora asociada al antígeno, porque ella va a ser muy importante porque ella va a tomar el antígeno procesado, ¿no? Lo va a transportar a través de la membrana del retículo endoplásmico y lo va a unir, va a ayudar a que se una en el sitio correcto aquí en la hendidura entre alfa 1 y alfa 2 del MHC. Entonces aquí llamamos complejo de carga de péptido. Es el complejo que se forma para que el MHC1 se una al péptido procesado y ya quede listo, quede estabilizado y ya quede listo para presentarse en la superficie celular, es decir, en la membrana plasmática de la célula que va a exponer ese antígeno. Ese complejo lo vemos aquí. Ven que ese complejo se va formando paso por paso. Aquí tenemos el lumen del retículo endoplásmico. Vean que esas proteínas están aquí ancladas a la membrana del retículo endoplásmico. Se va formando por pasos. Y cuando queda completo, tenemos que está formado ese complejo de carga por la tapacina, el complejo mayor de histocompatibilidad 1, aquí vemos la tapacina, complejo mayor de histocompatibilidad 1, la calreticulina, que la vemos aquí, y vemos ARP57. Y aparte de eso está aquí la proteína TAP. Vean que la proteína TAP dimeriza, este complejo está dimerizado. Entonces cuando ya lo tenemos así, tenemos el complejo de carga completo. ¿Qué es lo que va a faltar? Entonces, que el péptido entre ayudado por la TAP 1,2 y sea colocado en la hendidura que está entre alfa 1 y alfa 2. Y con esto ya el MSC1 va a quedar completo, ¿no? Va a quedar estable y ya va a poder pasar a la superficie celular, a la membrana celular, para exponer el antígeno. Continuamos en la siguiente sección de la videoclase.